Si fuera la sal, no sería ya, súper, eso no me será ya, gracias, profe.
Entonces, si la teoría te dice eso, sabes que ahora, si por ejemplo la teoría de medicina de tres factores, tú quieres analizar eso, tú no puedes descubrir cosas. Tienes que incluir a los estás analizando por la teoría de fundamentales. Eso es lo que ya tienes que ver. Tienes que incluir variables, el beta, que es saber el recado, y la ambas se igualan. Porque si no tienes que seguir viviendo sí, ¿no? Si tenemos una pregunta de la práctica. No abre. ¿Cuál es su...? En el ejercicio 2, ¿puedo abrir la práctica? Que no, pero no puedo abrir. La cosa es que las variables era como que no eran tan precisas y te pregunta si es positivo o negativo el signo. Entonces, se podría poner que no es... La respuesta es así, incluso para que les deje claro, su examen ya está hecho. Las variables que son, las preguntas que son de ese estilo, yo no las respondo. Porque si yo no respondo, sé que mi opinión está sesgada y lo que ustedes dicen no me va a servir. Por eso nunca las respondo y veo lo que ustedes han escrito como tal. Si lo que ustedes han escrito se me hace con sentido, les pongo que está bien. Como les digo, no hay una respuesta correcta, no hay negativo, no. O sea, la respuesta a eso es la práctica. O sea, sería que tengamos datos, que hagamos el modelo, pero no podemos. Entonces, en ese sentido, si ustedes me lo fundamentan bien, ¿por qué piensan que es negativo? O me lo fundamentan bien, ¿por qué debería ser positivo? Para mí es válido. Siempre y cuando no escriben cualquier soncera, está bien. Sí, era esto, ¿no? Educación, años, todo. Sí, Exacto. porque después ya está una función, pero es, digamos, con los signos opuestos a lo que creían. No hay problema. Como les digo, siempre y cuando ustedes lo fundamenten bien, según ustedes mismos, está bien. Eso es para mí importante, que ustedes lo fundamenten bien, porque ustedes creen que eso debería ser positivo o negativo. Digamos el porqué. Exacto, si yo les digo, por ejemplo, si ser hombre o mujer debería ser, bueno, ¿cómo afectaría ser hombre o mujer sobre el salario? Si alguien me dice debería ser negativo porque se le dice la historia y demás y bla, 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 correcto. Si alguien me dice debería ser más, espero que me fundamente bien porque piensa que debería ser más. Claro. Eso es un poco chiste, o sea, si me lo fundamenta bien con algo que yo me lo creo, entonces está bien. Pero si me dicen sí, pienso que debería ser más porque las mujeres deberían tener mayor salario. No, quiero que me lo fundamenten bien. Oh, ya. Y si es que abajo estaría algo diferente, como les digo, no es que está mal. Antes es como que su idea y abajo ya es el resultado. A veces nuestras hipótesis no son correctas, nos sale lo contrario y siempre tenemos que ser flexibles con eso. Ah, ok. ¿Ah? Súper. Gracias. Ya. De nada. Listo. Ahora sí entonces. Primero de su segunda práctica, los ejercicios 8, 9 y 10 son para la tercera práctica y ya no son del parte de la segunda práctica como tal. 8, 9 y 10, si no estoy mal. 8, 9 y 10. Porque son... ¿Qué? De la 1 a la 7, exactamente. De la 1 a la 7 son para esta. 8, 9 y 10 pasan a ser parte de la tercera práctica como tal.
lo que son pruebas de hipótesis entre diferentes estimadores y pruebas de hipótesis totales, si no estoy mal, así se llama en español. Hay más pruebas de hipótesis. Podemos poner a prueba todas nuestras variables de uno. La facility, sí. De eso se complica más. Yes, solamente va a entrar la facilita en otros palabras. Así rapidito, ver lo de las pruebas de hipótesis, lo que hemos visto los últimos minutos. Vamos a volver a ver, no se preocupen. Vamos a ver esta vez ya con los resultados de una regresión como tal. Ajá. Eso después, su práctica es para mañana, no se olviden. El examen empieza a 2:30. Tiene una duración de 2 horas. Yo lo he terminado en 1 hora y entonces ustedes deberían acabar en 2 horas tranquilamente. Por eso tienen el doble de tiempo. Por eso tienen el doble de tiempo. No está difícil, la verdad está más fácil de lo que yo quisiera que esté. No. Pero están mejor preparados que los del año pasado, vean el positivo. Eso después. Su trabajo final, avance del trabajo final, mejor dicho, es para el día miércoles hasta las 2:29. Se van a subir al sistema. Si es que alguien no lo sube para cuando empieza la clase como tal, no vale. Y tienen 0. Entonces tienen hasta las 2:29 para subir sus avances. Eso. O sea, cada uno del grupo tiene que subir. Uno. Solo uno. Sí. Uno. Solamente uno sube y con eso ya es válido como tal. Entonces, creo que nada más. Como les digo una vez más, su práctica es para mañana. Ejercicios 8, 9 y 10 no entran. Ni al examen ni a la práctica. En otras palabras, hagan del 1 al 7. Eso. ¿Alguna pregunta? No está difícil. Tenía un profesor, es más, sigue aquí profesor, el profesor Calani. El profesor Calani nos decía, nunca confiar en los hombres. Esa era su frase. No, nosotros seguimos con el Calani. ¿Y les ha dicho eso? ¿No? Sí. Ya. Entonces sigue con la filosofía. Ese es inmortal. Bueno, entonces, volvamos un poco donde nos hemos quedado. Beta gorrito J, habíamos dicho que es nuestro estimador, ¿cierto? Beta J era el valor esperado de nuestro estimador. SD, o mejor dicho SE, es el error estándar de nuestro estimador. A este proceso se lo conoce como un proceso de normalización o estandarización. Si yo normalizo o estandarizo una variable o mejor dicho, que seguía una distribución normal, esa variable pasa a seguir una distribución normal estándar. Si sigo una distribución normal estándar, lo que yo puedo hacer son pruebas de hipótesis. ¿Eso qué significa? Que yo puedo asociar este resultado con la distribución T. ¿Por qué usamos la distribución T y no la distribución normal estándar? Porque no tenemos el valor real de sigma cuadrado. Como utilizamos un valor aproximado o un valor estimado, tenemos que usar la distribución T de student y no así la normal estándar. Cuando se usa una distribución T, nosotros la aproximamos a una cantidad de grados de libertad. En este caso, los grados de libertad son n menos, o mejor dicho, menos k más 1. En otras palabras, n menos k menos 1. ¿Por qué le quito k más 1 grados de libertad? Pero ¿por qué quito k más 1 espacios? ¿Por qué? ¿Qué restricciones? De poblacional a muestral. No. O sea, sí, porque le tengo que quitar grados de libertad por ser algo muestral, pero ¿por qué k más 1 y no solamente 1 como hacían, por ejemplo, en las desviaciones estándar? ¿Cuántas variables tenemos? No. ¿Qué tengo k más 1?
Exactamente. Tengo K más 1 betas. ¿Y por qué le quito K más 1 entonces? Sí, pero ¿por qué? ¿Qué hemos hecho con esas betas? Sí, va por ese lado. ¿Cómo lo hemos estimado? Exactamente. Hemos derivado porque nuestro modelo se llama mínimos cuadrados ordinarios. Hemos derivado. ¿Cuántas condiciones de primer orden teníamos? K más 1, porque hemos optimizado para cada beta. Entonces yo tengo K más 1 restricciones con las que tiene que cumplir mi distribución. Por eso le quitamos K más 1 grados de libertad. Una vez más, porque nuestro modelo resulta de un proceso de minimización. Por eso se conoce como mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, una vez que ya sabemos con qué tipo de distribución y con cuántos grados de libertad vamos a buscar en nuestra tabla, lo siguiente ya es establecer nuestra prueba de hipótesis. Habíamos dicho que las pruebas de hipótesis siempre tienen una igualdad. Entonces, en este caso, lo que yo estoy probando es que, ¿cuál es mi hipótesis nula en este caso? Que beta 1 no tiene poder ¿Sobre? la variable de Yes. Entonces, que tiene un valor igual a 0. Ahora, la pregunta es, ¿en todos los ejemplos que hemos visto, algún beta era exactamente igual a 0? No. Pero ahí viene el chiste. Estamos haciendo una estimación. Cuando hacemos estimaciones, no calculamos un valor puntual, sino es un valor puntual al que apunta que sigue una distribución con una varianza dada. Entonces, en ese contexto, esto se lo asocia a una probabilidad. Y yo quiero ver qué tan probable es que este valor sea igual a 0. Entonces, esta prueba pasa a convertirse en lo siguiente. Mi hipótesis nula es que el coeficiente beta 1 tiene un valor significativamente igual a 0. Básicamente 0, ¿por qué? Porque varía tanto que a mí no me queda claro si es que es diferente de 0 o es igual a 0. Esa es la interpretación. Y a partir de ahora, aquí es donde le damos sentido al error estándar. Antes el error estándar solamente era un número volador, ¿cierto? Ahora lo estamos aterrizando para que el error estándar nos ayude a definir esta prueba de hipótesis. Entonces, una vez más, la prueba de hipótesis más clásica, tanto así que se encuentra dentro de los resultados que tenemos, es que el valor de mi coeficiente es significativamente igual a 0. Puede no ser 0, pero varía tanto que no me queda claro si es que es 0 o no. Por lo tanto, yo digo que es significativamente igual a 0. En este caso, ¿cuál sería la alternativa? Esa es la clásica. La hipótesis alternativa clásica de esta prueba es que beta 1 es diferente de 0. Ahora, en este caso, ¿estoy evaluando si es mayor o menor que 1? No, simplemente estoy evaluando si es que es diferente de 0. No me interesa si es diferente en el lado positivo o diferente en el lado negativo. Simplemente que sea diferente. Y eso nos lleva a que podemos hacer dos pruebas adicionales. Una que me dice que es mayor que 0 y otra que me dice que es menor que 0. Entonces, de esta manera es que se crean estas tres pruebas de hipótesis. La más clásica es esta de aquí, la que ustedes mencionaban, donde beta 0 pasa a tener un efecto significativamente diferente de 0, pero no se sigue. Y después viene otro caso, donde digo que mi beta 1 tiene un efecto positivo y este otro donde mi beta 1 tiene un efecto negativo. Entonces, al igual que antes, vamos a usar la misma fórmula que teníamos para estimar nuestro estadístico t. El estadístico t va a ser igual a beta 1, el valor de beta 1, dividido entre el error estándar de beta 1. Aquí le falta un elemento que es y por qué no lo ponemos. ¿Qué había en la prueba clásica?
menos un beta 1 que no era real, era un beta 1 que yo evaluaba. En este caso, la hipótesis nula, ¿a qué valor estoy evaluando? ¿Tengo que incluirlo? No. Por eso es que esta prueba se convierte en esto. Básicamente una relación entre el coeficiente y su error estándar. ¿Por qué? Una vez más no se olviden que aquí hay un 0, pero como es 0 no lo incluyo. No es que esta sea su propia fórmula, es la fórmula normal, pero como la nula me dice que lo evalúo en 0, aquí es como si yo le pusiera un 0. Entonces, este estadístico que estamos encontrando es el que vamos a usar para ver si es que rechazamos o no nuestra hipótesis nula. Ahora, como habíamos dicho, tengo la nula, necesito definir bien mi alternativa. En este caso, la alternativa se la conoce como de una cola o dos colas. Una cola va a corresponder cuando yo quiera evaluar si es que el valor de mi coeficiente es positivo o es negativo. Dos colas va a ser el análisis para ver que sea diferente o significativamente diferente de 0. Entonces, una vez más, voy a hacer un análisis de una cola para definir su signo. Y voy a hacer un análisis de dos colas para definir si es diferente de 0 o no. Ahora, lo que tenemos que hacer es tener o definir un nivel de significancia. ¿Cuáles eran los tres niveles de significancia? Ya, he escuchado 0.01, 0.05 y 0.1. Exactamente, son los tres niveles de significancia, que se los conoce como 10%, 5% y 1%. Entonces, esos son nuestros niveles de significancia. Una vez que yo ya digo cuál va a ser mi nivel de significancia, lo que yo puedo hacer es encontrar el valor crítico en una distribución T con n-k-1 grados de libertad. Una vez más, encuentro los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad va a tener mi distribución T? Exactamente, n-k-1. Encuentro la tabla T con sus resultados para n-k-1 grados de libertad. Defino un valor o un nivel de significancia. Entonces yo ya tengo una probabilidad. En este caso habíamos dicho que es del 10, 5 o 1%. Una vez que yo tenga las dos, el resultado es un valor crítico. El valor crítico no es nada más que un punto en una recta como tal. Entonces, en función a eso, yo puedo rechazar o no la hipótesis nula, en función de ese valor crítico como tal. Ahora, veámoslo de manera gráfica que es más simple. Aquí yo tengo mi distribución T. ¿Con cuántos grados de libertad tengo mi distribución T? No, grados de libertad. 28 grados de libertad. Entonces tengo una distribución T con 28 grados de libertad. Busco en mi tabla 28 grados de libertad. Después defino un nivel de significancia. ¿Cuál es el nivel de significancia en este caso? 0.05. En otras palabras, un 5% de significancia. Ahora, en este caso, mi hipótesis alternativa es una hipótesis de una sola cola. Entonces, lo que yo quiero probar es si es que el coeficiente beta 1 es mayor a 0. En otras palabras, positivo. Ahora, una vez que yo busco en mi tabla 28 grados de libertad, probabilidad 0.05, me va a dar este valor. Esto de aquí se lo conoce como el valor crítico. Entonces, en función de ese valor crítico, yo establezco dos áreas. Esta área de aquí se la conoce como la zona o región de no rechazo. Esta otra área de aquí se la conoce como la zona de rechazo. Entonces ya tengo todo, lo único que me falta encontrar es el estadístico T de interés. Habíamos dicho que la fórmula para ese estadístico T era beta 1 gorrito dividido su error estándar.
¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si es que yo tengo que beta 1 gorrito es 4? El error estándar de beta 1 gorrito es 1. El estadístico t que yo estoy evaluando, ¿cuánto es? 4. Ese estadístico t es 4. 4 se encuentra en la zona de no rechazo o en la zona de rechazo. De rechazo. Entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Gráficamente, ¿qué estamos haciendo? Yo tengo una distribución normal y estoy viendo qué valores son bastante altos, ¿cierto? En otras palabras, son significativamente diferentes de algo. Porque todo lo que se encuentra aquí puede ser un valor que sea menor o igual a 0. Solamente estos de aquí son tan altos que con un 95% de nivel de confianza, digámoslo, porque no se olviden, el nivel de confianza es el complemento del nivel de significancia. Entonces, estos valores van a ser extremadamente altos. Por lo tanto, yo me aseguro que van a ser positivos. Como el 4 se encuentra aquí, se encuentra dentro de la zona de rechazo, yo voy a rechazar o no voy a rechazar mi hipótesis nula. Rechazar. La rechazo, por lo tanto, yo tengo suficiente evidencia para decir que mi estimador es positivo. Exactamente, es mayor que 0. Esa es la conclusión a la que llegamos en función a todos los pasos que hemos hecho. Ahora, cuando hago una prueba con una hipótesis alternativa que me diga que es negativo, utilizo la otra cola. En este caso, ¿cuántos grados de libertad tenemos? 18. ¿Cuál es mi nivel de significancia? 0.05 o del 5%. Busco esos dos datos en mi tabla, me da que el valor crítico es de 1.734. Entonces yo ya tengo todo. Con eso defino la zona de rechazo, que va a ser lo que se encuentra de mi valor crítico hacia este lado. Y todo esto de aquí va a ser la zona de no rechazo. Entonces, digamos que en este caso, mi coeficiente beta 2 es igual a menos 2. Y el error estándar de beta 2 es igual a 2. El estadístico t, el resultado de esto, me da menos 1. Menos 1 se encuentra en la zona de rechazo o en la zona de no rechazo. No rechazo. Por lo tanto, no puedo rechazar mi hipótesis nula, porque se encuentra aquí, dentro de todo este bloque que es conocido como la zona de no rechazo. Ahora, ¿por qué motivo me sale que mi coeficiente, siendo que es negativo, no es negativo? El coeficiente estimado nos sale que es menos 2. ¿Por qué la hipótesis me dice que no es negativo? Al ser estimado y tenemos la desviación del propio coeficiente, esa desviación de 2 lo puede convertir en positivo o no. Exactamente. Su desviación es tan alta que no me queda claro si realmente el valor es negativo. ¿Por qué? Han debido ver en estadística 1 una regla de dedo para crear un intervalo. Es el valor medio que has encontrado más menos 2 veces de la desviación estándar. Si usamos esa regla de dedo, este rango se encuentra entre menos 6 y 2 positivo. Entonces tiene una parte positiva en ese intervalo fácil. Por lo tanto, ni siquiera en ese intervalo fácil nosotros podemos establecer si ese impacto es negativo o positivo. Por ese motivo, no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, no tenemos suficiente evidencia para rechazar que nuestro estimador sea igual a 0 o que sea mayor o igual a 0 como tal. ¿Por qué en este tenemos 18 grados de libertad y en el anterior creo que 22? Porque en este caso o tenemos más variables explicativas o nuestra muestra es más pequeña. Recuerden que los grados de libertad es n menos k menos 1. Si yo tengo una cantidad de muestra más pequeña, entonces los grados de libertad también van a ser más pequeños. Y finalmente, vamos a ir ahorita con la tercera. En la tercera hacemos una distinción. ¿Por qué? Yo me quiero concentrar ya no en todos los que están aquí,
o en todos los que están aquí, sino solamente en todos los que están al medio. Entonces, primero, como la distribución T es una distribución simétrica, establecer los valores críticos no es difícil. Si tengo el mismo para el positivo, si tengo un valor para el positivo, va a ser exactamente lo mismo para el negativo, pero con un menos. Por eso se dice que es simétrica. Segundo, vamos a rechazar en este caso cuando el valor sea mayor o menor en valor absoluto al valor que hemos encontrado como tal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, en este caso, ¿cuántos grados de libertad tenemos? 25. ¿Cuál es el nivel de significancia? ¿Por qué 5%? Exactamente, sumo las dos áreas que yo estoy dejando en cada cola. Entonces tengo 0.25 más 0.25 me da 0.5. Entonces tenemos un 5% de nivel de significancia. Yo voy a establecer que cualquier valor que se encuentre en cualquiera de las dos colas se encuentra dentro de la región de rechazo. ¿Por qué? En este caso es un valor muy negativo y en este caso es un valor muy positivo. Pero todos aquellos que estén al medio son valores muy similares al 0. Por lo tanto, no puedo establecer si es que tienen un efecto significativamente diferente de 0. Entonces, en este caso, si yo encuentro un estadístico que me da aquí, voy a rechazar. Si yo encuentro un estadístico que me dé 1, yo no tengo suficiente evidencia para rechazar mi hipótesis nula. Entonces, si vemos los dos anteriores casos, en este caso, ¿rechazaría o no rechazaría la hipótesis nula de dos colas? Y cuando el resultado es -1. ¿Lo rechazo o no lo rechazo? No lo rechazo porque está aquí. Entonces es un valor significativamente similar a 0. En este otro caso, habíamos dicho que nuestro resultado era 4. ¿Rechazamos o no rechazamos? Rechazamos porque se encuentra aquí. Entonces es un valor demasiado alto que es significativamente diferente de 0. Entonces, de esa manera es que se hacen estas pruebas de hipótesis. Como les digo, la más común de todas es esta de aquí, la hipótesis de dos colas, para ver si tiene un efecto significativamente diferente de 0 o no. Ahora, antes de ir a esto, ¿cómo se ve? ¿Dónde se ve? Y si es tan común, ¿dónde está? Esto de aquí, ¿qué dice? ¿Qué es el t-value? Es el valor t de la prueba de hipótesis nula con dos colas. Que habíamos dicho que era esto dividido entre esto. Esto de aquí son los valores críticos. Entonces, si yo tuviera mi tabla de la distribución t y lo comparo con esta cantidad de grados de libertad, que son 1385, y busco un nivel de significancia, yo puedo establecer si están en la zona de rechazo o no rechazo. Ahora, obviamente, esto es tan común que nos dan directamente lo que se conoce como el p-value. ¿Cómo habíamos dicho que funcionaba el p-value? Yes, exactamente. Si mi p-value es menor que el nivel o menor o igual que el nivel de significancia, yo rechazo la hipótesis nula a ese nivel. Entonces, en este caso, ¿qué número tenemos? Un número que es menor a 0.1502, ¿cierto? En ese caso, ¿rechazo o no rechazo la hipótesis nula? Rechazo. ¿A qué nivel de significancia? Siempre se utiliza de los tres que tenemos el más bajo. ¿Qué? Rechazo al 0.01 o al 1% mi hipótesis nula. Como les digo, se utiliza el nivel más bajo. Si yo rechazo al 1, significa que estoy rechazando al 10 y estoy rechazando al 5. Si yo digo que estoy rechazando al 5, significa que estoy rechazando al 10, pero no al 1. Si estoy rechazando al 10, estoy rechazando al 10%, pero no al 5 ni al 1. Entonces, como les digo, se utiliza el nivel más bajo como tal. Yes, según el valor de P. No, si pasa de 5 rechazas el 10. No.
Porque si pasa de 5 no puedes rechazar al 5% porque es mayor que 5. Pero si fuera 4.9, entonces sí, rechazas al 5 y al 10, pero no al 1. Y solo dirías rechazo al 5%. Se sobreentiende que rechazas al 10. Entonces, en este caso, estamos rechazando la hipótesis nula al 1%. ¿Eso qué significa? Yes. ¿Y por qué tiene el signo de que es mayor que 111? Ah, no, te dice que este numerito que es realmente es menor que ese valor. Este es el mínimo número que puede computar R. O sea, es un valor con tantos ceros que no sabe cuánto es. Te dice que es más pequeño que el mínimo que puede ser en sus cálculos. Sí. Entonces, rechazo al 1%. ¿Qué significa que yo estoy rechazando al 1%? No. ¿Qué es? ¿Qué? O sea, sí, pero ¿eso qué significa hablando científicamente? No, tiene una palabrita más. ¿Qué es? ¿Qué significa que esté rechazando la hipótesis no? Como les digo, la computadora les va a decir el pi-value. Nunca les va a decir, o casi nunca les va a decir, si es que rechazan o no y cuál es la hipótesis nula. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la hipótesis nula? En este caso es una hipótesis nula de dos colas, para ver si es que el valor es significativamente diferente de 0. Entonces, en este caso, cuando yo rechazo la nula, ¿qué significa? Esto significa que tiene implicancia en la ecuación, o sea que si es que llega a eso más considerar ellos, la podría afectar Porque es o cómo se... Sí, pero esa no es la respuesta que estoy buscando. ¿Qué significa cuando rechazo la hipótesis nula? Para ¿qué valor? Que varían mucho de... ¿Qué es? Efectivamente, la primera parte está bien. Yo tengo suficiente evidencia para rechazar la hipótesis de que beta 0, porque este de aquí es beta 0, tiene un valor significativamente igual a 0. Por lo tanto, rechazo esa hipótesis nula. Básicamente, eso termina teniendo la implicancia que decía su compañero, que ese beta 0 sí afecta. Pero no se olvide, la idea es, yo rechazo porque tiene un valor significativamente diferente de 0. En este caso de aquí abajo, ¿rechazamos o no rechazamos? Rechazamos, porque es 0.60475. ¿Qué significa que rechazo la hipótesis nula? implicaciones dentro de la No, eso sí no. Básicamente, pero hablando en palabras completas, significa: tengo suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que beta 1, porque este es desde aquí, tiene un valor significativamente diferente de 0. Este otro caso, ¿rechazo o no rechazo? Rechazo. ¿Por qué? Porque esto sigue siendo menor que 0.01. ¿Rechazo a qué nivel de significancia? Al 1%. Y si rechazo al 1%, ¿cómo puedo interpretarlo? Ajá. Tengo suficiente evidencia para decir que 2 de exactamente de 0. Exacto. ¿A qué valor comparamos para saber si lo rechazamos? Los tres niveles de significancia: 10, 5 y 1%. En otras palabras, 0.1, 0.05 y 0.0. Porque las tres estrellas las... No, ahorita vamos a hablar de las estrellas. Estas estrellas son bien extremas. Usualmente en economía se utiliza unas estrellas no tan extremas. En economía se utilizan igual las estrellas para definir el nivel al que rechazas o no. Por eso usualmente si hablan con alguien dice que los econometristas buscan estrellas. ¿Por qué? Porque siempre en cualquier investigación le ponen estrellas al lado de aquellas variables que tienen efectos significativamente diferentes de 0. 3 estrellas es lo mejor, porque significa que rechazo al 1%. 2 estrellas al 5 y 1 estrella al 10.
En este caso, R es más purista y me dice que 3 estrellas es al 0%, O sea que es el 100%. súper denso, sí. Es básicamente 99.99999. 2 estrellas es al 0.1%, una estrella es al 1%, un punto es al 5% y al 10 no hay nada, porque R no cree en eso. Entonces esa es la forma en la cual R nos dice, pero como les digo, esto es simplemente por si ven en alguna investigación estrellas. Las estrellas denotan a cuánto rechazas. Pero siempre decimos que sea significativamente diferente de cero. Esta prueba sí. Esta es que sea significativamente diferente de 0 como tal. No de otros. Y Si fuera un número. No. Esta no. Ahorita vamos a ver otros valores. en español sería lo que yo estoy diciendo. O sea que No es en español. En español es el otro. Ese es en idioma de alguien que no estudia econometría. es, Sí. sería que los cigarrillos sí afectan. O sea, estamos diciendo que o sea, el beta 1 sub 0 significa, beta 1 significa que si es que fuera 0, significa que no afecta en nada que come cigarrillos, pero como es beta 1 son 13, Sí, pero ahí viene el chiste. Si se acuerdan de esa interpretación, no se acuerdan de qué trataba la hipótesis nula y lo van a tratar exactamente como es. Pero lo que te mide es si es que es significativamente diferente de 0 o no. Entonces, por eso les digo que esa es la interpretación oficial que se maneja aquí y en el examen. Yes. Y si hubiera sido, digamos, uno de esos 0.03, se rechaza al 5%, pero no al 1%. Yes. Y solamente dices rechazo al 5%. Porque ya sabes que rechazas al 10, también al 5, pero no al 1. Así se lee esos rechazos. Ya. Entonces, nos tomaremos un pequeño break, denle una vuelta a esto y después de eso vemos pruebas de hipótesis con una constante.